Rap Ràdio, l'emissora de la Catalunya exterior, presenta Connexió, cada dia a Rap Ràdio. Som el fil que et connecta amb el país. Bon dia a tothom des dels estudis de Rap Ràdio aquí a Barcelona Media Hub, des del Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya i que no seria possible sense l'acompanyament de la Cora Alavedra. Hola, Júlia, com estàs? Molt bé, doncs de dimarts. De dimarts. Avui és dimarts, sí, dia sí. 8 de juliol. Sí, i avui, com sempre, dediquem el primer tram del programa a fer un repàs de l'actualitat. Després tornarem a emetre l'entrevista amb Santiago Capdevila, que analitzava en l'àmbit econòmic Argentina, ara que les coses entre Milei i Trump agafen un nou rumb. I acabarem amb un reportatge sobre Avel·lí Artís Jané, més conegut com a Tísner. Dit això, comencem amb el bloc d'actualitat. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Més de 80 morts per les inundacions del cap de setmana passat a Texas. Encara hi ha desenes de persones desaparegudes i el governador Greg Abbott ha alertat que el perill continua, ja que s'esperen més pluges intenses pels pròxims dies. Les zones més afectades inclouen Big Country, a la vall de Concho, al centre de Texas i especialment la ciutat de Kerrville, on s'ha registrat la major destrucció. Abbott ha qualificat les inundacions com una catàstrofe extraordinària i ha declarat l'estat d'emergència per mobilitzar tots els recursos disponibles. Donald Trump, en plena guerra comercial global, ha arribat a un acord comercial amb l'Argentina basat en la seva afinitat amb Javier Milei. Aquest acord preveu aranzel zero per a uns 100 productes argentins exportats als Estats Units, tot i que els detalls es mantenen en secret per no afectar altres negociacions. Tots els funcionaris implicats han signat acords de confidencialitat i cal recordar que Trump ha imposat aranzels generals del 10% i està renegociant amb uns 170 països, els governs dels quals tenen fins a l'1 d'agost per acceptar les condicions dels Estats Units o afrontar aranzels més elevats. Sumar presentarà una proposició de llei al Congrés per crear una nova oficina anticorrupció davant la inacció que atribueixen al PSOE pel cas Santos Cerdán. També portarà al Consell de Ministres la proposta de retribuir el permís parental aquest dijous. El partit considera aquestes iniciatives com un intent de reiniciar la legislatura i acusa el PSOE de continuar en estat de xoc. Avisa que si Sánchez no pacta amb ells les mesures que anunciarà dimecres, no es podran considerar accions conjuntes del govern. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, s'enfronta aquesta setmana a una moció de censura impulsada per eurodiputats ultraconservadors i d'ultradreta pel cas conegut com a Pfizergate. Tot i que la iniciativa té poques opcions de prosperar, arriba en un moment delicat, ja que von der Leyen busca suports per reformar el macropressupost de la Unió Europea. Els socialistes rebutgen la possible renacionalització de les polítiques europees i la defensora del poble alerta d'una desregulació similar a la que va aplicar l'administració Trump. I arqueòlegs peruans han descobert una ciutat antiga anomenada Peñico, de més de 3.500 anys d'antiguitat, a la província de Barranca, al nord del Perú. Es creu que va ser un important centre comercial que connectava la costa del Pacífic amb els Andes i l'Amazònia. El jaciment, situat a 600 metres d'altitud i a uns 200 quilòmetres de Lima, va ser fundat entre el 1800 i el 1500 abans de Crist. El descobriment ofereix noves pistes sobre el destí de la civilització de Caral, la més antiga d'Amèrica. I acabem aquest bloc d'actualitat amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, que està en un viatge institucional al Marroc des de diumenge. Davant la incertesa aranzelària que està provocant Donald Trump, des del govern de la Generalitat busquen explorar nous mercats i fomentar-los. Diumenge la trobada va ser a Casablanca amb empresaris catalans amb presència al Marroc i amb inversors marroquins amb negocis a Catalunya. Dilluns les reunions van tenir un caire més institucional. El conseller va reunir-se amb el president de la regió de Rabat, amb l'ambaixadora de la Unió Europea al Marroc i amb la representant del PNUD, el Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament. A més, també va visitar dues entitats marroquines dedicades a l'educació i als drets de les dones. Dit això, passem, doncs, al descompressor. Som-hi. El descompressor. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya.
Avui al Descompressor vinc a portar un cas més de deshumanitat i avui parlarem Som-hi! sobre un nou reportatge que ha fet La Directa sobre Núria Garrido, que, per si no recordes qui és, Cora, és la presidenta aquella d'Unió de Propietaris, Som Habitatge. Allò que els llogaters som un incordi. Sí, la que tens envejeta. Envejeta, pues aquesta, ai. sí. Que fa poc com estem dient, es va enfrontar es van veure cara a cara amb Carme Carazo, que és la portaveu del sindicat de llogateres, i ho van parlar, diríem, un altre descompressor. Efectivament. Doncs bé, ahir va sortir aquest reportatge de La Directa, ara podem veure la foto, concretament creat i fet per Gemma Garcia, que posa en manifest el patrimoni que aquesta senyora té. Molt bé. El negoci de la presidenta de la patronal de rendistes, la Núria Garrido, com es digui. Podem veure que en total té 35 habitatges. Sí que és veritat que aquesta senyora comparteix negoci immobiliari amb alguns dels seus familiars, però clar, una cosa no treu l'altra, vull dir. La xifra total... Vull dir, no tindrà 35 familiars. Exacte, quants familiars són? Vale. No sé si s'especifica quants familiars són. En tot cas, podem veure que té fins a 35 habitatges, molt bé. 2 locals, 2 naus, 2 garatges i un terreny repartits entre la Barceloneta, Gràcia, Pedralbes... I no t'ho perdis, que fins a Berga tenen caseta. Déu-n'hi-do, sí. Gavà, Berga, Sant Boi de Llobregat i a Corbera del Llobregat el terreny, que suposo que serà terreny edificable. Segurament. Però els inquilins som un incordi. Som un encordi, són com els fills. Clar que som com els fills, si en tens 35 i els deus llogar tots, vull dir que, evidentment, no et dona la vida per poder gestionar totes les 35 calderes. Exacte, en plan, és que clar, retocar les calderes de tant en tant... És que pobra dona com treballa, que s'ha d'ocupar de 35 llogaters. Clar. I si només en són 35, perquè clar, vés a saber quanta gent viu en cada pis. En fi, un cas més de la poca vergonya que tenen aquesta gent. Home, és que és molt gros. Vull dir, t'estàs queixant? És que vull insultar-la i, saps? M'agradaria molt insultar-la ara mateix. Però és que s'està queixant i tens 35 pisos. Què collons estàs dient, tio? Increïble. I no són pels familiars, aquests pisos. Hòstia, tu. No són perquè hi visquin els familiars. Dubto que tingui, jo què sé, a veure, potser sí que aquesta senyora fa pinta que podria ser perfectament de l'Opus Dei. Sí, totalment. I tenir 12 fills, que cada fill, amb 25 anys, ja tingués 4 fills més. Vull dir, em sortirien els números. Però els fills dels seus fills segur que no viuen sols ara mateix. Ai, Déu meu senyor, és que és un mal de cap. Intentar justificar aquesta gent és injustificable el que fan i punto pelota. I a qui li faci mandra o ràbia... Que s'hi foti fulles. Que s'apropi una mica més als barris d'arreu de Catalunya i miri una mica millor. O que vagi idealista mirar una mica els preus dels habitatges. També. Bueno, no, perquè els posen ells. És que... Ja, però clar... Ai, de debò. És que per què ens està costant tant, en plan, batallar això quan és més evident? Perquè al poder li agrada el poder. Ja, és que no entenc. No entenc. No entenc aquesta senyora pallassa. En fi, dit això, és que me'n volien riure, però m'he acabat enfadant. Passem a l'entrevista a Santiago Capdevila, que ens explicarà un anàlisi més detallat de l'economia a l'Argentina. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Bon dia, bona tarda, bona nit a tota l'audiència de la RAP, des d'aquí, des dels estudis del Casal dels Països Catalans de la ciutat de La Plata. I avui, amb una entrevista nova, amb un jove economista com és el Santiago Capdevila. Bon dia, bona tarda, com estàs, Santiago? Bona tarda, Rosita, com vas? Tot bé? Tot bé. Que bé. Moltes gràcies per estar aquí i per xerrar una miqueta. Moltes gràcies per invitar-me. Clar que sí. El Santiago Capdevila és un jove economista. S'ha rebut a la Universitat Nacional de La Plata el 2023, fa poc, i té ja una maestria en economia des de la Universitat de Sant Andrés, a Buenos Aires, amb interès amb la macroeconomia i les finances. Però, a més, té un plus perquè, ja veureu, el cognom Capdevila ens porta a arrels catalanes. I tant. Tota la meva família vendrà de Catalunya. I ben important per al casal nostre perquè el seu pare, el Gustau Capdevila, va ser fundador
junt al germà Capdevila de la nostra institució, aquí a La Plata, que ja farà 29 anys. A més, el seu avi, el Carlos Capdevila, també va fer història aquí a la nostra casa. Així és que el gust és doble, perquè preguntarem sobre l'aspecte important com és la mirada des de l'economia en esta Argentina que es complicada, que sí. Sí, muy complicada. Argentina ve de una situación muy complicada del 2023, con una inflación de 211%. Tremendo això, ¿no? Que es prácticamente una hiperinflación. Si bien técnicamente una hiperinflación es cuando la inflación mensual es más del 50%, Argentina llegó a tener 15% de inflación en promedio en 2023 y todos los que pasaron la hiperinflación del 89 empezaron a recordarlo diciendo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Se viene lo mismo? A nivel mundial debemos ser de los pocos países ahí en la punta, ¿no? Con tanta inflación en los últimos años. Totalmente. Después de Venezuela somos los que más inflación tenemos. Y para traerles un datito de lo que respecta a Cataluña, el año pasado Cataluña tuvo solo 2,9% de inflación en todo el año. ¿En todo el año? En todo el año. ¿Pero de qué y se Argentina, queja Cataluña? Argentina la semana pasada tuvo menos de 3%, pero solo en el mes. Solo en el mes. En un mes. Así que... Molta diferència, Y bastante. Claro que sí. Bueno, qual seria, posicionats amb aquesta mirada, un festín, no? Com seria el teu anàlisi, la teua interpretació de la història econòmica d'Argentina? Amb dos paraules, és ben difícil, Es muy difícil, es un gran desafío. Voy a intentar resumírtelo. Lo cierto es que Argentina, a principios del siglo XX, llegó a ser una de las 5 naciones más ricas en términos del PIB per cápita, que sería todo lo que se produce en la economía durante un año dividido por la población. Es una variable que usamos los economistas para medir la calidad de vida de los países, y Argentina fue top 5 hace un poquito más de 100 años. Per allà en 1930, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, todo lo que vino después fue para abajo, y en parte tiene que ver con que Argentina venía creciendo a un ritmo muy acelerado por la inmigración masiva que venía de Europa, y el descubrimiento de tierras, conquista de tierras más que nada, que implicaba un fuerte crecimiento y mayor riqueza para todos los argentinos, que obviamente tenían un muy buen pasar económico en relación al resto de los países. Claro. Ahora bien, eso se terminó aproximadamente en la última dictadura cívico-militar del 76, sí. Cuando la economía argentina se abre y se aprecia el tipo de cambio, es decir, el dólar queda muy barato, y eso destruye un entramado productivo que en cierta forma se había podido desarrollar, pero no llegaba a competir con el resto de los países del mundo. Era un entramado productivo más bien local que generaba mucho empleo, y cuando se atrasa el tipo de cambio en la dictadura, el gobierno estatiza mucha deuda, se pone un parate muy fuerte y estructural a la economía argentina y al desarrollo. Y de hecho, cuando estaba analizando los números de Cataluña y Argentina antes de venir para acá, uno puede ver que el primer corte, la primera divergencia entre los dos países en lo que respecta al PIB per cápita, sea en los 80, que es cuando Argentina se va para atrás y Cataluña sigue su sendero de crecimiento que venía hace unos años. Sí, estamos hablando 40 años. 40 años atrás. En picada, como decimos en Argentina. Sí, prácticamente estancados. Claro. Al mismo tiempo tenés cada vez más población y por ende el PIB per cápita no crece al mismo ritmo. La crisis se agudiza. ¿Cuáles son los 3 o 4 puntos críticos o fundamentales donde hay que hacer foco para poder superar esta crisis, gran crisis económica? Bueno, en primer lugar, Argentina tiene que mantener el superávit fiscal. O sea, es una unidad de medida de cuánto gasta el gobierno en relación a los ingresos que tiene. Y Argentina mínimamente siempre tiene que gastar lo mismo que recauda. Porque si no, ¿qué pasa? Entra a una situación en la que tiene que o tomar deuda o emitir dinero que genere inflación. De esa manera, el último tiempo Argentina estuvo financiando el déficit fiscal, emitiendo dinero sin respaldo, y generó la inflación que estábamos hablando del 200% anual, o sea, 100 veces más que Cataluña. El nuevo gobierno de Milei lo que buscó es reducir el gasto público para intentar equilibrar esas cuentas y dejar de depender de la emisión de dinero. Pero al mismo tiempo se endeuda en dólares para fortalecer las reservas. En ese sentido es resolver un problema para que empiece a aparecer otro que podría ser la dependencia de la deuda externa y la apreciación en cambiario. ¿Vos lo ves como errores la toma de esas medidas en estos tiempos como política económica? En lo que respecta a la reducción del déficit fiscal me parece una muy buena medida, que yo creo que no tendría que haber color político a la hora de hablar de esa política. Lo cierto es que, como en todas las casas, se tiene que gastar menos de lo que se recauda. Argentina también es como una casa,
tenemos que hacer eso porque no tenemos la capacidad de tomar deuda para refinanciar. Claro. No somos una familia que tiene un trabajo en blanco, 2 trabajos en blanco, el marido y la mujer, que tienen buenas tarjetas de créditos, buenos bancos y pueden fondearse con deuda tranquilamente. Argentina es un país que es un trabajador informal que no tiene acceso bancario, no puede tomar crédito y de esa manera termina recurriendo a vicios que lo complicaron mucho. Uh-huh. Por eso las clases van para abajo, ¿no? La clase media no es la misma del mediados del siglo XX. No, hace 30 años era el 70% del país y actualmente es solo el 40%. O sea, prácticamente se redujo a la mitad. Se redujo a la mitad. Entonces Argentina está viviendo eso. Es un país en el cual, si ve la comparación con el resto de los países de Latinoamérica y del mundo, es un país en el cual en los últimos 20 años la desigualdad aumentó muy fuerte. Uh-huh. Y eso implica también que aumente la pobreza. Claro. Es complejo, ¿no? Entonces, creo yo, buscar desde muchos ámbitos la solución, ¿no? Para buscar el equilibrio. Sí. Es una salida, la salida internacional, buscar inversionistas para que vean en Argentina una posibilidad y nosotros usar esa inversión. Sí, totalmente. En primer lugar, Argentina lo que tiene que hacer es estabilizar el dólar, que se está haciendo, y lo que te estaba hablando del déficit fiscal. Una vez consolidado eso, Argentina tiene que empezar a construir reputación y credibilidad en todo el mundo para que los inversores vengan a poner la plata y podamos sacar todos los recursos del suelo y empezar a venderlos. Como ha hecho Noruega, Dinamarca también, Chile también, que lo que hacen es sacar todos los recursos del suelo, todos los recursos naturales, los venden y esos dólares arman fondos de inversión que les generan renta y la dividen entre toda la población. Ajá. Argentina debe aspirar a eso. Lo cierto es que a pesar de que Milei hizo un montón de esfuerzos pro mercado, aún las inversiones reales no llegaron. No llegan. Que eso es lo que se espera para el año que viene, luego de las elecciones de medio término. Claro. Se está esperando que básicamente Milei logre mayorías en el Congreso, de esa manera pasar ciertas leyes y de esa manera consolidar la confianza argentina pro mercado. Desde lo internacional, ¿vos ves que tendremos más apoyo desde la política de Trump o, por ejemplo, inmersión en la Unión Europea para todo lo que sea comercial y económico? Y lo cierto es que Argentina tiene a ser cierto sustituto de Estados Unidos en varios mercados, principalmente en los mercados de exportación de Argentina. Ajá. Argentina exporta commodities, más que nada agropecuarios, y obviamente ahí compite con Estados Unidos a diferencia de Europa. Europa es un poco más complementario y podríamos exportar mucho más a Europa de lo que hacemos. Pero obviamente Milei se pronuncia constantemente a favor de Trump, está muy alineado a Trump y a Netanyahu en Israel, y de esa manera puede que en Europa no se lo vea con tan buenos ojos como podría ser en otro momento. Tenés una mirada joven, vos apostás a la Argentina a que pueda realmente desarrollarse y superar estos últimos años de crisis tan dolorosos. ¿Cómo es tu visión? Sincera, Sí. Es algo que pienso todos los dís prácticamente porque de que empecé a estudiar economía que tiene que ver con decir cómo podemos hacer para desarrollar Argentina o por qué Argentina llegó hasta este nivel, cómo puede ser que hace 100 años éramos el 5º país más rico del mundo y ahora estamos a mitad de tabla. Lo cierto es que tengo cierta esperanza porque todos los recursos naturales que tenemos debajo del suelo no lo tienen todos los países del mundo. Somos afortunados. Somos una gran reserva, ¿no? Somos una gran reserva, tanto de litio como de gas, como de petróleo, que son muy valorados hoy en día en todo el planeta, y creo que puede haber una posibilidad de desarrollarnos, es decir, de empezar a exportar mucho más, de esa manera dejar de tener problemas con los dólares, de esa manera dejar de gastar más de lo que recaudás, e incluso dejar de endeudarse, gracias a todos estos recursos que podemos empezar a vender. Y de esa manera podríamos desacelerar la inflación, las devaluaciones, entre otras cuestiones. Claro. ¿Pensás que tenemos gente preparada desde los políticos, desde los expertos en economía para poder abordarlo como vos lo estás planteando? Yo creo que sí. Yo creo que en lo que respecta a economía tenemos personas muy capacitadas, tanto en el gobierno como fuera del gobierno. No sé si los políticos de profesión política entienden mucho de qué va la cosa. Yo generalmente escucho cuando hablan de qué está pasando en Estados Unidos o en Europa, los veo hablando más de política que de economía, y a veces en un país como el nuestro, que los impactos de pequeñas políticas en el exterior son muy fuertes. Por ejemplo,
Te voy a contar una cosa. A ver. Cada vez que Estados Unidos sube la tasa de interés, que es un concepto que en la diaria no estamos muy familiarizados. No. Nosotros hablamos más del dólar, de la inflación, Sí, es verdad. de los precios. Cada vez que sube Estados Unidos la tasa de interés, Como lo hizo ahora. es una aspiradora de dólares. Porque Estados Unidos tiene reputación, que es lo que hablábamos, tiene credibilidad. Entonces todo el mundo, cuando Estados Unidos sube la tasa, dicen, quiero comprar los bonos de Estados Unidos porque me dan esa tasa y no me los va a defaultear nunca, me lo va a pagar siempre. Porque son creíbles. Nunca defaultearon nada, vamos a ir ahí. Claro. Y Argentina está muy presa de eso. Está muy presa del hecho de ser muy frágil respecto a estos tipos de políticas. Si Estados Unidos sube la tasa, los dólares de Argentina, los pocos dólares, se van de un día para el otro y puede complicar un gobierno. Mira vos. Entonces hay cuestiones que el político argentino o el economista argentino en el cargo a veces no controla. No lo controla. Entonces es un desafío. A veces uno piensa que podría controlar todo, pero lo cierto es que hay que intentar generar mecanismos para adaptarse a estas situaciones, pero no necesariamente podés planificarlo. Y vos que estás posicionado acá, estás trabajando en Argentina. Sí. Y tenés tu mirada también en Cataluña. Me estabas dando recién algunos datos comparativos. ¿Cómo ves la economía de Cataluña hoy? Porque sé que allá también se quejan de sus... a nosotros nos dan gracia, pero bueno, de sus diferencias, como es una inflación así, los tiene preocupados. ¿Cómo es tu mirada? Y a mí, como decís vos, a mí me da un poco de risa dado que estoy en la vorágine de acá, que es increíble. Claro. O sea, estamos hablando de que ellos, cuando fue el post-pandemia, que el gobierno... El Banco Central Europeo emitió mucho dinero para contener a toda la gente que se caía del sistema en plena pandemia. Lógico. Tuvieron un poco más de inflación, pero la inflación no llegaba al 10%. Anual. Claro. Que a ellos lo sufrieron muchísimo porque estaban acostumbrados a una inflación del 1%. Claro. Pero no deja de ser 10% y nosotros hemos tenido hasta de 20% hasta hace poco, de 25% el año pasado, en enero. Es verdad. Entonces... Para ellos, si uno se pone en el lugar de ellos, obviamente debe haber sido muy duro, dado que encima ellos no están acostumbrados a la inflación y no saben cómo cubrirse. Porque uno en cierto caso puede decir acá, bueno, tengo inflación, ok, voy rápido al supermercado y compro todo, o compro dólares, que es la típica. Sí. El argentino está mucho más preparado y yo creo que los europeos, al no estar tan preparados en las crisis financieras, pueden sufrir en el corto plazo. Obviamente después se adaptan. ¿Y qué destacás de la economía catalana en alguna disciplina en especial que te haya llamado la atención? Bueno, la economía catalana tiene un montón de valor. En primer lugar, representa el 25% de todo lo que es España. O sea, Cataluña es a España lo que Alemania es a la Unión Europea. En términos productivos. Es muy importante. Claro. O sea, Cataluña de España lo mismo que Alemania de la Unión Europea. Imaginémonos si Alemania se va de la Unión Europea, el desastre que habría, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me gustaría que se valore un poquito más a los catalanes en lo que respecta a la repartición de los ingresos. En ese sentido, Buenos Aires, Barcelona es una región mega productiva. Claro. La mayoría de las casas matrices se están ubicando, las casas matrices de las empresas en Europa. Sí. Y la tecnología sobre todo, ¿no? La tecnología, porque aparte lo que está pasando es que hay muchas empresas que necesitan buscar talento, retener el talento, y en vez de tener la casa matriz en Londres, que llueve prácticamente todo el año y hace frío, dicen, ¿por qué no llevamos la casa matriz a Barcelona, que tenemos lindo clima todo el año, rica comida, mucha cultura, y traemos a los mejores CEOs del mundo? Claro. Entonces, yo creo que en ese sentido Barcelona es una ciudad muy dinámica, pero obviamente también tienen la suerte, Cataluña, de estar en la Unión Europea, que en ese sentido importa mucho credibilidad del Banco Central Europeo, que está ubicado en Alemania. Y te voy a contar una anécdota rápida, no sé si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo por esas anécdotas interesantes. Cuando se crea el Banco Central Europeo, dicen los europeos más que nada de Bélgica, ¿dónde podemos poner el Banco Central Europeo? Y se le ocurre a uno de las personas que estaba organizando todo que habría que hacerlo en Frankfurt, en Alemania, porque fue la ciudad más perjudicada en la hiperinflación del 1923 en Alemania. Sí. Es una de las ciudades que más sufrió, y de esa manera, si nosotros ponemos el Banco Central Europeo en esa ciudad... Se reivindica. En cierta forma se reivindica, pero el político que esté trabajando ahí para la estabilidad de toda Europa, cada vez que vaya a tomar café, la gente le va a recordar, no emitas dinero, no te mandes ningún moco. Muy simbólico. Exactamente. Sí. Es más bien simbólico, y de esa manera para generar estabilidad en toda Europa y que todos estén bien. Claro. Y en ese sentido, gracias a eso, uno ve los gráficos de todo tipo, que en 2001, cuando se crea el euro y el Banco Central Europeo,
España y también Cataluña van para arriba. Claro, Importa mucha credibilidad y van para arriba y despegan. claro, Y acá en Argentina estábamos con el corralito. claro. Claro, las diferencias, ¿no? Las Sí. diferencias. Santiago, ¿qué se te dio por estudiar economía? Porque vos venís de un padre abogado, una mamá periodista. ¿Dónde se te despertó este interés por esta disciplina? Se despertó cuando tenía 15 años en un viaje a Cataluña. No digas. Sí, fue gracias a Cataluña que empecé a estudiar. Mira, a ver, contá. Me compró el pasaje mi abuelo para irme 2 meses a visitar a mis primos y a mi abuela allá, y a mis tíos. Y de esa manera estuve más o menos 2 meses y fue la primera vez que viajé de grande y solo, fui solo. Ajá. Experiencia Dije, única. No, experiencia única, con los ojos mucho más abiertos, dado que Ujú. tenía que hacer todo, para llegar hasta allá. Después allá me agasajaron. Y dije, ¿cómo puede ser que haya países que tengan tanta riqueza y otros que no tienen tanta? ¿Por qué hay una estabilidad acá que en Argentina no está? ¿Por qué las calles están más... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Sí. hay países más ricos que y otros más Sí, pobres? sí. Entré a pensar en todo eso. Al mismo tiempo, ese año fue electoral en Argentina, Mm. que fue el balotaje entre Macri y Scioli. Ajá. Y yo no paraba de escuchar en la televisión y a cada lugar que iba que unos decían tal va a devaluar, tal va a ajustar, tal es liberal. Y yo me daba cuenta que ellos repetían. Entonces dije, me encantaría saber realmente cómo es. Claro. O sea, quiero entender y que nadie me diga cómo es la cuestión, sino darme cuenta yo solo. Claro, la curiosidad. Curiosidad, la curiosidad. Total. Sí, preguntas. Tenía muchas preguntas Sí. que en cierta forma fui respondiendo un montón y otras que me sigo preguntando. Sí, sí. Pero las preguntas esas fueron las que me llevaron a estudiar economía. Claro, qué linda historia. Sí, sí. Y bueno, y como argentino y como platense en Cataluña, ¿qué es lo que te gusta más? Lugares, comidas, sí. Y lo cierto es que mi familia que vive en Girona lo he ido a visitar muchas veces y Girona para mí es el mejor lugar de Cataluña, a pesar de que a muchos esperarían que viva a Barcelona. Sí. Girona para mí es muy especial porque he llegado a convivir prácticamente todos los días con mis primos, he ido al colegio allá a ver cómo está, conocí a todos sus amigos, Claro, he en el viajado día a día. el día a día, y es una ciudad hermosa que si bien es chica, hay un montón de cosas para hacer y está muy cerca de la Costa Brava también. Claro. Entonces es una zona impresionante. Así que lugares y gente. Sí, no, me siempre. imagino. Y tu espíritu es irregularmente. ¿Tenés a lo mejor algún proyecto de hacer experiencia laboral allá también? Sí, sin duda. Siempre hablo con mis primos, hablo con mis tíos, que me gustaría hacer algún curso de posgrado, que es generalmente la forma en que tenés vos para Claro. instalarte allá y empezar a trabajar. Sí, sin duda me encantaría ir, en ese caso a Barcelona, dado que es una super capital financiera Claro. hoy en día en Sí. Europa. Con Y- universidades para poder hacer másters o Sí, todos los no, estudios de que todo. quieras también. De claro. hecho, el profesor número 1 del mundo de microeconomía se llama Mas-Colell, y es el libro que leemos absolutamente todos en todos los másters de todo el planeta en economía. Sí, Y es catalán, mira. y está en la Pompeu Fabra. Mira, Así qué que bien, Cataluña qué está orgullo. bien. Sí, está en el mapa. Qué genial. Sí, sí. Bueno, proyectos para este 2025. ¿Estás trabajando aquí? Estoy trabajando, sí, en una calificadora de riesgo Ujú. que básicamente lo que hacemos es analizar si las empresas tienen la capacidad de repagar sus deudas y a partir de ahí ponemos una calificación. Bien. Ujú. Sí. Interesante. Muy ¿Te interesante, sí. gusta? Sí, me encanta porque es una pata más financiera, que a Ujú. mí me encanta la economía real, obviamente, pero también hace falta en un país tan frágil en términos financieros Ujú. como Argentina entender las estructuras de deuda, cuándo vencen, qué tasas se pagan, toda esa cuestión que es muy dura. Sentí que tenía que aprenderla no en la facultad, sino trabajando. Y por eso decidí meterme Es este genial. año. Sí. Santiago Capdevila, la verdad que fue una maravilla esta entrevista porque ha sintetizado con un vocabulario súper claro, con una terminología y unos conceptos que entendemos los que somos analfabetos en estas cuestiones tan complejas de la economía. Así que quiero agradecerte y animarte a que puedas escribir algún libro con esta forma tan sencilla y clara de explicar la compleja y dura historia econòmica de nuestro país. A lo mejor, ¿quién te dice? ¿Y quién dice? Que puede ser. Així que moltes gràcies per aquesta visita aquí a la Rap Ràdio, molt de gust i bueno, fins un altre cop que puguis continuar explicant-nos i ojalà trobar millores en l'economia argentina per a poder explicar-les aquí a casa. Moltes gràcies per invitar-me, la vaig passar molt bé. Moltíssimes gràcies. Molt bé, des d'aquí, des de los estudis del Casal dels Països Catalans de La Plata, ja estem finalitzant l'entrevista i ens veurem el proper dimarts. Així és que fins la propera. Adéu. Adéu. El reportatge. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya.
Avel·lí Artís Jané, conegut com Tísner, va néixer a Barcelona el 28 de maig de 1912. Al llarg de la seva trajectòria professional va exercir diferents oficis: escenògraf, periodista, ninotaire, director artístic en una agència de publicitat i corrector, a més de dedicar-se a l'escriptura de teatre, la novel·la, narracions i prosa. Va col·laborar en nombrosos mitjans de comunicació, com ara el Diari Mercantil, l'Opinió, la Publicitat o Pepito. Durant la Guerra Civil Espanyola es va allistar com a voluntari a l'exèrcit republicà. Un cop acabat el conflicte, va exiliar-se primer a França i seguida a Mèxic, al vaixell Ipanema, on va compartir trajectes amb altres catalans com Pere Calders, qui era el seu cunyat aleshores. A l'exili va col·laborar amb el seu pare, el dramaturg Avel·lí Artís, en la publicació de La Nostra Revista, que posteriorment, sota la seva direcció, es convertiria en la Nova Revista. Va tornar a Catalunya el 31 de desembre de 1965, després de 25 anys d'exili. Un cop a Catalunya, va tenir un paper actiu en la vida política i cultural catalana. Va participar en l'Assemblea de Catalunya, va impulsar la recuperació del Centre Català del PEN, on va exercir com a primer secretari general, i va contribuir a la fundació de l'Associació d'Escriptors en la Llengua Catalana, de la qual en va ser president entre el 1990 i el 1994. Avel·lí Artís Jané es va fer conegut amb el pseudònim de Tísner, primer en la seva faceta de caricaturista satíric en revistes com Pepito o l'Esquella de la Torratxa. Més tard seria el seu nom literari. La seva primera novel·la, 556 Brigada Mixta, està escrita durant l'exili a Mèxic i tracta sobre la Guerra Civil. Allà també va treballar amb Pere Calders en el món de la publicitat i durant 4 anys va ser escenògraf al Canal 4, un canal de televisió que inspiraria una novel·la entre ciència-ficció i realisme anomenada L'enquesta del Canal 4, amb la qual guanyaria el Premi Sant Jordi el 1972. També va rebre el Premi Prudenci Bertrana el 1969 en Prohibida l'evasió. Tísner va destacar en el camp de la memòria personal i la literatura testimonial. Obres com El cap de 26 anys, El pla de la calma o Fora de joc se situen a mig camí entre el que és la biografia i la ficció, tot i que un dels seus projectes més rellevants en aquest àmbit són els volums memorialístics agrupats sota el títol Viure i veure, on recull tant fets històrics com anècdotes personals amb una gran riquesa de detalls i una gran capacitat evocadora. Aquestes obres han estat considerades una de les seves aportacions més valuoses a la literatura i a la memòria històrica catalana. Els seus darrers treballs, com Ciris trencats i més ciris trencats, també recullen anècdotes de la seva vida, sovint explicades a través de la interacció amb altres personalitats. A més, Tísner va fer de traductor al català d'obres cabdals de la literatura llatinoamericana, com són 100 anys de solitud, de Gabriel García Márquez, o l'Aleph, de José Luis Borges. Més enllà de la seva obra literària, Avel·lí Artís Jané va ser també un defensor actiu de les llibertats de Catalunya, de la democràcia i dels drets humans. Tísner va morir el 7 de maig del 2000 i amb una vida marcada per l'exili, el compromís cívic i la creació artística, s'ha convertit en un dels grans referents de la cultura catalana del segle XX. I fins aquí el Connexió d'avui dimarts. Gràcies per ser-hi, com sempre. I ja ho sabeu, us esperem cada dia a les 9 del matí, a les 4 de la tarda i a les 9 del vespre. Si voleu recuperar els nostres programes ho podeu fer a través de qualsevol plataforma de podcast, a través del YouTube o a través del web www.rap.cat.